Nosotros tenemos una sección aquí que se llama Pasándola Bien, y bueno, uno de los grandes invitados por teléfono desde su casa es Juan José Sebrelli. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo andás? ¿Bien? Primero te quiero preguntar, ¿cómo está tu vida con esta cuarentena? Bueno, yo te diré que, por supuesto, me siento encarcelado, prisionero, pero en realidad la mayor parte de las cosas que a mí más me gusta hacer las puedo hacer en mi casa. Que son leo muchísimas horas al día, escribir el día que estoy inspirado, escuchar radio, ver televisión, ver películas en televisión y escuchar música. Todas esas cosas las puedo hacer en mi casa. Solamente siento mucho una de las cosas que más me atrajo toda la vida, que es el callejeo. Yo soy un flaner típico desde la infancia o desde la adolescencia. Soy un flaner. No estar en la calle, no caminar por la calle y sentarme en un café, eso sí me duele. Claro. Lo hacías todas las tardes, creo, ¿no? Todas las tardes, a veces 2 veces al día. Sí, no, eso para mí era imprescindible. Claro, y eso además que una tarea, yo puedo estar leyendo en un momento dado, me canso de leer. Si salgo y me meto en un café, sigo leyendo el mismo libro y ya no estoy cansado porque el clima es otro, la atmósfera es otra. El cambio de atmósfera ayuda mucho a la concentración. Eso dicho por los psicólogos, no es un invento mío. Lo sé. Y además vos ibas a algunas tertulias de café todavía. También, ¿no? que Sí. se han interrumpido, lamentablemente se han interrumpido. Claro. Te voy a preguntar, antes de hablar un poco de tu vida y poner un poco de música, José, simplemente una mirada sobre lo que está ocurriendo en el mundo y con el gobierno argentino, ¿no? Sí, mira, yo pienso, me acuerdo de lo que decía Borges sobre la muerte. Borges decía que lo que le interesaba de la muerte era que era una experiencia inédita para todo el mundo y que él estaba curioseando a ver cómo era la muerte. Bueno, yo creo que eso no es muy acertado, porque en el caso de la muerte individual, porque la muerte si se muere súbitamente, no se tiene conciencia de nada. Y si se tiene una muerte larga, se debe sufrir tanto que no creo que se tenga ganas de pensar en la experiencia de la muerte. En cambio, ahora, con esta especie de muerte colectiva que es la pandemia, uno puede hacer la experiencia de algo completamente inédito en la historia de la humanidad, no en la Argentina, ni en el siglo XXI. En la historia de la humanidad nunca hubo las pestes que hubo, famosas, la peste bubónica, la fiebre amarilla, montones de pestes que ha habido, siempre han sido locales. Es decir, la fiebre amarilla incluso era tan local que se daba en un barrio, en el barrio sur. La gente escapaba y se fue. Así es como nació el barrio norte. La gente se escapaba. Ahora no hay donde escapar. No hay donde escaparse. Claro, se está hablando global, de que algunos venezolanos que se han quedado sin trabajo, porque es el otro problema de la pandemia, los miles de millones de gente, de argentinos que se están quedando en la calle sin trabajo. Bueno, los primeros son los venezolanos, yo lo sé porque yo asisto a cafés que eran atendidos por venezolanos. Esos venezolanos quedaron en la calle. Ahora esos venezolanos, algunos veces, se vuelven al país. No se pueden volver al país, porque en el país la familia vive de lo que les mandaban ellos desde acá. Claro. Es decir, ¿qué van a hacer al país? No hay ningún lugar donde ir. No se puede escapar de esto. Y eso es inédito en la historia de la humanidad. Es inédito. De una dictadura no podía escapar. Se exilaba. Pero la pandemia, esta pandemia,
es absolutamente una experiencia. Eso es lo único que me reconforta un poco. Estoy viviendo un momento histórico que se va a recordar en el siglo XXIII, sí, más sí, que cuando nadie se acuerde del gobierno kirchnerista o de otras cosas así, se va a acordar. Esta pandemia va a seguir acordándose porque es algo inédito. ¿Y qué pensás que le va a hacer esta pandemia a un sistema global que ya estaba en algunas dificultades, digamos, ¿no? Sí, pero esto muestra lo que yo vengo diciendo en mis últimos libros, y repito permanentemente: el mundo, los grandes problemas que afronta la humanidad son globales. Las enfermedades de ya, el cambio de clima es el otro gran problema, y otros más pequeños como la mafia, el crimen organizado, etcétera. No se pueden enfrentar con un Estado nacional. Es impotente, el Estado-nación pierde siempre. Eso hay que grabárselo bien. Espero que de esta experiencia surja esa idea de que no hay posibilidad ninguna, si no es globalmente. Y hasta ahora no se está haciendo globalmente tampoco el enfrentamiento del coronavirus. No. Se necesitaría un gobierno global. Cuando termine el coronavirus, sí, van a surgir dos alternativas. Las dos alternativas van a ser la alternativa nacional, la alternativa que va a considerar que hay que encerrarse, que hay que hacer fronteras porque la enfermedad vino de afuera y demás, y por el contrario la otra a la que yo adhiero, que es la tendencia que no se puede luchar, venga de donde venga, de China o de donde venga, y no, el origen no interesa, y puede hacerse explicaciones incluso de tipo conspirativo, que yo no creo mucho, pero bueno, eso. El hecho es que la cura, que es lo que importa, no puede ser nunca el problema de un Estado. Y después el otro problema también que trae la pandemia, que es la enorme profunda crisis económica que nos espera a la Argentina más que ninguno, pero todos van a estar en crisis, porque estos cierres de todo el movimiento económico, eso significa millones de desocupados en todo el mundo. Millones de pesos cuesta la pandemia, millones de pesos. Va a cambiar el mundo. Por la desocupación, sino por todo lo que pierden las empresas. Y en ese... Ahora, el problema es que hay que elegir los que hay algunos como los norte de Estados Unidos, como Inglaterra y como Brasil, dice, entre la salud y la economía hay que elegir la economía, y otros dicen todo lo contrario, hay que elegir la salud. Pero es que las dos cosas son imprescindibles, porque la economía tampoco se puede tener salud si no funciona la economía en un país. Claro. Es decir, que estamos no ante un problema, ante un dilema que hay que elegir entre dos males. No se elige entre un mal y un bien, se elige entre dos males. Eso es una cosa inédita. ¿Y qué pensás que está pasando en la Argentina con el gobierno, el kirchnerismo, en este contexto? No, bueno, acá todo es doble, ¿no? Aparte de lo que está sufriendo todo el mundo, acá es doble la situación, porque es una situación de un gobierno bifronte que no existe en el mundo, no puede haber un gobierno bifronte que a la larga, mientras las cosas andaban bien, más o menos bien, sí, no bien no andaba nunca, pero más o menos, bueno, iba tirando. Pero ahora que la cosa se puso muy grave, ya empiezan a surgir todos los días problemas gravísimos. Entre ellos, decimos. ¿Y quién lo soluciona? Sí, ¿Cristina o Alberto? Vos ves ahí una grieta dentro. Total, claro. Total, lo ve todo el mundo, total. Muy interesante. Bueno, ya hicimos de corresponsal de guerra, ¿sí? Ahora vamos a hacer de acompañamiento terapéutico, ¿qué te parece? Bueno. Yo soy un fanático, entre todos
tus libros, que los releo siempre, de El tiempo de una vida, ¿no? Sí. Donde vos contás, son unas memorias maravillosas, tiene momentos realmente espectaculares, algunos hilarantes incluso, es espectacular. Y para recordar un poco y poner algunas canciones, ¿no? ¿Vos naciste en qué barrio? ¿Cómo fue tu infancia y adolescencia? Nací en el sur, Constitución, que no tiene nada que ver con el barrio actual. Era un barrio además muy interesante, muy atractivo, porque era un barrio de estación, es decir, que era un barrio cosmopolita, donde había de todas las clases sociales. Había lumpen, como hay hoy, pero hoy está invadido por el lumpenaje. En ese momento todas las estaciones reúnen lumpen, pero además había clase media, baja, clase media, y hasta algunos departamentos muy buenos que se hicieron en esa época de clase media alta. Uh-huh. Era algo absolutamente imposible de concebir en el Constitución de hoy. Yo de vez en cuando visito, eso sí es un horror, ¿Y tus padres a qué se dedicaban, José? No, eran gente de clase media. Yo me clasifico de clase media baja. Uh-huh. De clase media baja. Uh-huh. Mi madre era maestra, mi padre tuvo distintos empleos, siempre muy modestos. Uh-huh. Clase media baja. ¿Y a vos te gustó rápidamente el arte? ¿Te gustó? Me consta que más que antes que el pensamiento puro te interesaba la literatura, las novelas de aventuras, después las novelas policiales y después las novelas en general, y también la música, la radio, el cine, ¿no? Sí, claro. Ser hijo único, sí, en una familia de clase media-baja de los años 30, era bastante problemático, ¿no? Uh-huh. Era bastante problemático. Es decir, que yo me creé a mí mismo todo un mundo que me resultaba atractivo, que en cierto modo, encerrado en un departamento pequeño, es decir, con un ambiente familiar que no era nada culto, que no era nada excitante, uh-huh, y sin embargo me hice a mí mismo. Yo me hice a mí mismo. Vos escribiste un libro sobre un personaje que se inventó a sí mismo. Yo me hice a mí mismo, a través fundamentalmente de la cultura. A mí la cultura me libró de caer en una neurosis grave o en la droga, en el alcohol, en cualquier cosa, porque la vida de chico y de adolescente era realmente muy predispuesta a cualquier cosa. Juan José, me salvó los libros y el cine, básicamente, y la radio, que en ese momento era muy importante. Claro. Y justamente a través de la radio conocí la música. Mi educación musical viene primero de la radio, después del disco, cuando aparecen los long play sobre todo. Después te voy a contar una historia de mis colecciones. ¿Por qué elegiste, para empezar, Consagración de la Primavera, Stravinsky, por Barenboim y Argerich? Sí. ¿Por qué las elegiste? Bueno, esa fue la primera música seria moderna que escuché por radio, Sí. En 1940 más o menos. Sí. Sí, en el radio de los 30, 40. Sí. Y después, bueno, ahora finalmente las volví a ver ya en el Teatro Colón. Las volví a escuchar por Barenboim en el CCK. Uh-huh. Y por Barenboim en la versión para dos pianos. Sí. Por Barenboim y Argerich, que la versión también de Stravinsky, una maravilla. Hecha en el Colón, justamente en el palco al lado de nuestro ex ministro de Cultura. Pablo Abeluto. No, Abeluto no, abogado, no sé. No. Se me fue el nombre en este momento. Lombardi, ahí está. Lombardi. Bueno, entonces escuchamos programado por el señor Sebrelli en estas historias y con música para cuarentena, Consagración de la Primavera.
Bueno, dos pianos impresionantes. Dos genios argentinos además, por añadidura. Esto, claro, dura 45 minutos, hay que escucharla completa y yo recomiendo que lo puedan escuchar. Se transmite muy seguido. Además hay un canal de televisión que lo transmite muy seguido, que es Alegro, el canal que yo escucho muchísimo. Sí. Y Juan José, después vos hiciste una colección de discos. Primero escuchaste por la radio y después fuiste a los teatros. Que era Radio Nacional y Radio Municipal, se llamaban entonces, que transmitían todo el día música. Esa fue mi primera escuela musical. Después, bueno, aparecen los discos. Primero, mi primera colección de discos es de pasta, discos de pasta. Sí. Que, bueno, cuando aparece el long play, había pocos de pasta, no había mucha música clásica, poquísimo, porque eran muy complicados y se rompían y eran muy defectuosos. Pero hice una colección, que cuando aparece el long play, yo la regalé la colección como cosa histórica al Museo de la Ciudad. Ah, mira vos. Sí, el Museo de la Ciudad, que entonces estaba el fundador del Museo de la Ciudad, que ahora ha fallecido y también me olvidé el nombre, bueno, al Museo de la Ciudad, y me compré la segunda colección, esta sí completa, del long play. Y el long play fue la gran revolución tecnológica musical. La gran revolución. Todo el mundo tenía, la gente culta, tenía en su casa el Wincofone, que era el Winco, claro. El Winco y la colección de los long play. O también tenía el combinado, era otro mueble histórico, era el combinado que tenía radio y tocadiscos, las dos cosas. Pero el Wincofone en el suelo era imperdible. Y por qué hice una colección completa. La música a mí me interesaba, pero de toda clase de música clásica, jazz y tango, las tres cosas, y alguna música latinoamericana que por ahí se puede escuchar hoy. Bueno, ahora vamos a pasar por varios pedacitos. Sí. Pero ahí hice una colección completa hasta que aparece, pues aparece la grabación en los, ¿cómo se dice? El CD, claro. Sí. No, antes del CD, los cassettes. Los cassettes, claro. Bueno, me tomé el trabajo de pasarlo todo a cassette porque yo creía que eso era lo definitivo, lo eterno. Con un amigo pasé todos los discos long play y que los regalé, y hoy los hubiera podido vender bien, pero en esa época nadie los quería y los regalé todos. Y dentro de esos estaba esto que elegiste de Ravel, ¿no? También Ravel, sonata para violín y piano de Ravel y de Debussy, son también maravillosos. A ver, vamos a escuchar un cachito de Ravel de acá. Bueno. Melancolía, ¿no? Qué melancolía maravillosa. Una maravilla. Bueno,
Y así que, así te digo yo, soy un hombre del siglo XX, que una vez vino un joven, un millennium, acá a mi casa y miró todo y dijo, pero bueno, lo único que tenés moderno es el televisor. Porque claro, mi casa está forrada en libros, la conoces, sí. Está forrada en libros, en discos, cosas que ya nadie tiene, y en cuadros que tampoco hoy son usuales para las decoraciones minimalistas actuales. Y si hoy volviera este mismo joven, que en esa época dijo que solamente, tampoco el televisor ya es moderno, los jóvenes no miran televisión, no miran televisión, ven únicamente el celular, todo en el celular. Así que pero reivindico el siglo XX, me considero un testimonio del siglo XX, y el libro que estoy tratando de escribir va a ser un adiós al siglo XX y todo lo que ha cambiado el mundo totalmente en las últimas décadas del 20 y en el siglo XXI que estamos viendo, y lo que va a cambiar, lo que va a ser el mundo que nos espera después del coronavirus, algo completamente inédito. Es apasionante vivir la experiencia. Mis costumbres siguen siendo las de un hombre del siglo XX. José, a mí lo que más me impactó de vos es que siendo un hombre de la vanguardia, ahí se va la voz, háblame fuerte. No, digo que siempre fuiste un hombre de la vanguardia y de la alta cultura, pero aún así, siendo un hombre de la vanguardia y de la alta cultura, te interesó siempre mucho la cultura popular. Te interesó el tango, te interesó el bolero, te interesó el melodrama, te interesó la novela policial, te interesó... Sí, lo único que no me interesa es el rock y el pop, eso no me interesa nunca. Claro. Pero el tango, bueno, primero porque el que escucha la radio estaba puesta todo el día. Aunque yo no la escuchaba a mis padres, era algo típico de aquella época tener la radio puesta ya como una cosa, que formaba parte de la decoración. Y entonces escuchaba tango, pero no se escuchaba indiferentemente, todo. Pero me acuerdo así de cuando se estrenó uno, que al día siguiente todo el mundo lo escuchaba en todas partes. Sí, uno iba por la calle y iba escuchando tango, era una cosa de locura. Pero el tango, como de ponerme a escucharlo atentamente y seleccionar el buen tango, del mal que la mayoría son malos, del buen tango, que es minoritario, recién vino en la década cuando tenía a los 20 años, digamos, cuando los últimos años de la secundaria y comienzo de la facultad, ahí empecé a rescatar, que tuvo toda una generación mía que rescató el tango ya en un nivel, pero ya era la época que empezaba a aparecer Astor Piazzolla y demás, y rescatábamos algunos tangos de la Guardia Vieja y demás, pero tardíamente. Sí que hay dos etapas del tango: la etapa que lo oía porque era lo que estaba en el aire, y la etapa que lo oía atento a algo que era una música que tenía su interés. Y el jazz lo mismo, y después el jazz igual. Claro, Cela dijo alguna vez, el tango es literatura, es mala literatura, pero literatura al fin. Ay, no te oigo nada, por favor, habla. No, a ver, Cela decía, el español, decía, el tango es literatura, es mala literatura, pero es literatura al fin. ¿Vos pensás lo mismo? Bueno, no se escucha bien, estamos hablando con Juan José Sebrelli, ya son las 21:30, Vamos al Mitre Informa primero y volvemos. Ojo que Sebrelli va a programar ahora canciones populares, Ya volvemos. Mitre Informa primero. Nueve y media de la noche, cielo despejado en Buenos Aires, 14 grados 8 décimos la temperatura. Coronavirus, hoy fueron confirmados 74 nuevos casos. Con estos registros, suman 1.628 positivos en el país. En las últimas 24 horas, fallecieron 5 personas, todos hombres.
3 de ellos residentes en la ciudad de Buenos Aires, de 75, 67 y 77 años. Un hombre de 68 años residente en la provincia de Neuquén, otro de 83 residente en la provincia de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 53. Más sobre la pandemia y los despidos en cuarentena. Cuando aún no había transcurrido ni la tercera parte del periodo de conciliación establecido por el Ministerio de Trabajo, Techint, la empresa de Paolo Roca, avanzó con las cesantías en plena vigencia del DNU que no permite echar trabajadores. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo avaló la decisión. La empresa Techint entonces acordó, además, con el gremio de la construcción de Gerardo Martínez, UOCRA, el despido de los 1.450 obreros que había intentado llevar adelante días atrás. Lo concretó ahora junto con una gratificación de entre 24.000 y 33.000 pesos. Reiteramos entonces, Techint concretó el despido de 1.450 obreros. El acuerdo se combinó con el Ministerio de Trabajo y tiene también el aval del gremio, la UOCRA. Mariel Di Bernarda, Mitre informa primero. Cielo despejado en la noche de Buenos Aires, 14 grados 8 décimos la temperatura, 46% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. ¿Querés tener organizada tu casa? Hoy todo tiene su lugar. Y por supuesto, vos más tiempo libre para disfrutar. Buscá en Colombraro orden, practicidad y simpleza con la calidad de siempre, porque Colombraro te ofrece la mayor variedad de cajas, contenedores, canastos, organizadores y mucho más. Organizate con Colombraro y hacé tu vida más feliz. ¿Y vos, ya sabés qué vas a estudiar? Antes que nada, quédate en casa y entrá a quevasaestudiar.com. Consultá directamente con las universidades y terciarios y hacé el test vocacional con resultados en el momento. Toda la data que necesitas está en quevasaestudiar.com. Está muy bueno. Volvé a escuchar los mejores momentos de Pensándolo Bien en radiomitre.com.ar. Bueno, estamos acá con Juan José Cebreri, se me ha cortado recién. Sí. Y vos elegiste, Juan José, Loca Bohemia, de Juan Carlos y Liliano. ¿Por qué lo elegiste? No, bueno, Julio de Caro, los hermanos de Caro, Julio y Francisco, más Francisco todavía, aunque el más famoso es Julio, son los que realmente crearon el tango musicalmente. Eran gente que conocía mucha música, porque el padre era profesor de música, conocía mucha música, hicieron los primeros tangos realmente que tienen un valor musical, un valor de son pequeñas sonatas para piano. Yo elegí aquí, bueno, ellos lo fundamental de ellos son cuando tenían un cuarteto, el cuarteto de Julio de Caro. Yo tengo muchas, pero son discos muy muy viejos y muy malas grabaciones, por eso no las elegí. En cambio elegí una grabación muy actual de un pianista muy bueno, que es un poco modernizado, ¿no? Es Loca Bohemia o Flores Negras, que son las dos mejores composiciones de Francisco de Caro. Francisco de Caro es el gran compositor, el hermano. En una versión un poco, digamos, estilizada. A ver, vamos a escuchar un cachito y te voy a preguntar por tu propia bohemia. Sí.
Qué bárbaro, qué maravilla la bohemia, una maravilla. Sí, Santiago de Cava es una maravilla. ¿Y cómo fue tu bohemia, Juan José? Una bohemia no existe más, la bohemia no existe más, no existe tampoco en París, Uh-huh. No existe tampoco en París, que era la gran ciudad de la bohemia. No, para empezar, había dos calles que eran las calles de la bohemia, no era una ciudad íntegra. Una era la calle Corrientes y la otra la calle Viamonte. La calle Viamonte desapareció por completo, porque todos los lugares que nucleaban a esa bohemia desaparecieron, que eran la Facultad de Filosofía y Letras, la redacción de la revista Sur, dos o tres librerías famosas, entre otras una librería francesa, un teatro, el teatro Payró existe, y un lugar de pintura, un estudio de una galería, pintura, que era una galería, sí. Que era el Instituto de Arte Moderno, anterior al Ditela, Ditela viene después. Bueno, ahí se nucleaba, en esos cafés, se nucleaba todas las uno iba, uno se aburría nunca, porque desde las media mañana hasta las 10, 11, no era nocturna, y la bohemia nocturna era Corrientes, en Viamonte era hasta las 10 de la noche, más o menos, después desaparecía. Eso desapareció. Yo, un amigo joven que leyó ese libro, mi libro, la autobiografía que vos citaste, sí. Fue corriendo a ver a la calle Viamonte y me llama por teléfono y dice, ¿pero dónde está la voz? Claro, está hace rato. Desapareció. Hace 40 años desapareció, ¿no? Sí, o más. Todo desapareció con la dictadura de Onganía. De Onganía, ahí claro, más todavía. Sí. Varios motivos hubo para la desaparición, ¿no? Y ahí fuiste. Las racias permanentes en los cafés de la dictadura de Onganía. Y la otra calle bohemia es Corrientes. Corrientes había unos cafés, esa existe hoy, pero no es nada que ver con aquella. Hoy son todas pizzerías y otro tipo de negocios al paso. En aquella época había montones de cafés. Uno se pasaba de un café al otro y encontraba en una mesa estaban los cineastas, en otra estaban los teatraleros, en otra los literatos, en otra los que se dedicaban a la filosofía. No era un mundo interminablemente entretenido. Uh-huh. Nunca se aburría. Eso duraba todo el día, todo el tiempo. Ahí te quiere preguntar algo. Desapareció por completo eso. Claro. Ahí te quiere preguntar algo Miguel Guñasqui, que está en línea. Sí. ¿Y cómo estás, Juan José? ¿Y cuál de esas mesas frecuentabas? ¿Habrás conocido eso? Bueno, pues ya en sus postrimerías, sí, una maravilla, ¿no? Pero vos, ¿cuál de esas mesas frecuentabas más? ¿Quiénes eran tus contertulios en esos momentos? No, yo picaba en todas partes, iba de un lado al otro. Yo siempre fui errante. Uh-huh. Siempre fui errante, nunca me sumé a ningún grupo. Lo mismo pasó con política, no, que frecuentaba todos los grupos políticos, siempre los grupos de más vale de izquierda o democráticos de izquierda, ¿no? Otra cosa no había en esa época. Estaba el peronismo, por supuesto, eso está siempre, pero no había peronistas. En esas bohemias no había ni un peronista había, no los encontrabas. Esas dos calles enteras. José, elegís... Pero ya te digo, a mí me gustaba todo, porque me gustaba el cine, me gustaba el teatro, me gustaba la literatura, me gustaba la música, me gustaba la pintura, entonces yo frecuentaba distintas mesas. José, elegiste de Lucio de Mare, Nieblas del Riachuelo, un clásico. No oigo bien. Escuchaste, elegiste Nieblas del Riachuelo. Vamos a escucharlo un segundo, ¿eh?
Niebla del Riachuelo, ¿no? Pero tocado de una manera así. A mí el piano es el instrumento que más me gusta. El ideal para mí es el dúo de piano y violín. Eso es lo mejor que más te puede gusta. haber. Claro. Más que una orquesta me gusta. Claro. ¿Y qué películas veías en aquellos tiempos? Porque me parece que vos veías todo, veías el cine francés, el cine italiano, pero también veías el cine norteamericano, ¿no? Que estaba mal visto por algunos intelectuales, ¿no? No, sí, norteamericano. El cine negro norteamericano a mí me encantaba. A mí me gustaba el expresionismo alemán, claro, el realismo poético francés y el film noir norteamericano. Ahora se llama film noir, y digo film noir no por esnobismo, sino que está bien porque los que inventaron el nombre film noir, lo mismo que Roman Noir, fueron los franceses. Claro, fueron los franceses, sí, sí. Los norteamericanos decían novela policial, y no es novela policial, no es el tema es cine negro y novela negra. Primero fue la novela negra, después el cine negro. Y bueno, por eso se llama Roman Noir y film noir. Hay un momento increíble que es cuando Hitchcock va a ver Doble Indemnización de... ¿Te acordás de Billy Wilder? Pacto de sangre. O Pacto de sangre, aquí Pacto de sangre, ¿no? Y sale con Fred McMurray y Edward G. Robinson y Barbara Stanwyck, ¿eh? Y sale y le dicen, he descubierto cómo se hace un thriller, he descubierto el nombre de un thriller. Billy Wilder. Sí, ¿no? un director alemán. La mejor época de Hollywood fue la época de los exilados alemanes. Claro. Fritz Lang, Robert Siodmak, Billy Wilder, Ernest Lubitsch, eran todos alemanes. Hasta Michael Curtis también. Curtis también. Sí, todo. El cine norteamericano le debe todo al cine europeo. Sí. Y es cierto que John Ford era un inmigrante irlandés también a su manera, ¿no? Que es el más norteamericano de los directores, ¿no? Incluso los argentinos, con todo lo pobre que era el cine argentino de esa época, tenían vinieron muchos emigrados escapados del nazismo. Por ejemplo, un fotógrafo, Gutula, que era húngaro, venía escapado del nazismo. Las películas argentinas de los años 30 tienen unas fotografías estupendas. Espectaculares. Sí. La fuga, por ejemplo, parece una película alemana. Claro, eran gente que había estudiado en la UFA. Claro. ¿Y a vos te gustaban también el elenco ese? Los personajes esos que eran populares, ¿también te gustaban? Nini Marshall. Nini Marshall, yo he escrito sobre Nini Marshall, y en cuadernos he escrito un ensayo sobre Nini Marshall. Era extraordinario. Sí, extraordinaria. Claro. El personaje de Catita es un personaje único, que fue realmente no inventado, sino recreado por ella, de un tipo de mujer de clase baja, de clase media baja, típica de barrio. Era algo impresionante, ¿no? Elegiste a Agustín Lara, Noche de Ronda. ¿Por qué le elegiste? Por la voz de Elvira Ríos. La voz de Elvira Ríos fue una voz maravillosa. Yo la conocí cuando vino varias veces a Buenos Aires. A mí el bolero no me gusta mucho, pero Agustín Lara es bueno, y ella tiene una voz como pocas veces se ha escuchado. A ver. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, como me hiere como lastima mi corazón. Luna que
se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue. ¿Con quién? ¿Con quién está? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Bueno, impresionante, ¿no? Una intérprete increíble, para los que no la conocen, por ahí no la recuerdan, mexicana, ¿no? Vivió muchísimos años, una cantante impresionante realmente. Sí. Pero donde más famosa se hizo es en Buenos Aires, increíblemente, vino varias veces. Uh-huh. Porque en México un poco les parecía demasiado sofisticada para México. Los mexicanos son bastante más burdos. Uh-huh. Acá tuvo un éxito extraordinario, incluso hizo una película que se puede ver, una actriz interesante también, Ven mi corazón te llama, se llama la película, uh-huh, de Manuel Romero. Esas se consiguen, incluso por televisión se puede ver, porque ella era una figura exótica. Uh-huh. Hay una foto que yo saqué en mi libro Cuadernos, una uh-huh, foto de ella, uh-huh, un personaje muy interesante. Juan José, y a medida que vos fuiste criado en ese melodrama de radiofónico, ¿no? Sí, hemos hablado unas veces. Un radioteatro que no existe absolutamente más. El último radioteatro yo ya lo escuchaba, eso no, el que la gente recuerda, yo ya no lo escuchaba porque yo ya a esa época, yo ya iba a la secundaria, el radioteatro que yo conocí era de la escuela primaria. Uh-huh. Y hay actrices que eran famosísimas, que se paraban los coches en la calle cuando pasaban y hoy no aparecen nadie las recuerda. Mecha Caos, por ejemplo, Carmen Valdés, ¿quién conoce esos nombres? Nadie. Yo busqué libretos de radioteatro, no existen. Uh-huh. Pensar que en una historia de la literatura inglesa hay un capítulo dedicado al radioteatro. Acá no existe ninguna. Y además ya tenía una relación directa, porque una de las grandes escritoras del radioteatro, Silvia Guerrico, de esa época, vivía en mi casa, éramos vecinos, en la casa de la calle Constitución, al 1200, que todavía existe. Uh-huh. Y yo la veía, fue la primera escritora, primero la que la escuchaba por radio, pero además ella había escrito unos libros. Cóctel para atardecer de un sábado inglés, se llamaba uno de los libros que escribió. Y yo era el primer escritor que vi en mi vida. Y yo la veía, mi ventana daba a un jardín, y del lado de enfrente estaba la ventana de ella, entonces yo la veía escribir. Era muy emotivo para mí. Qué bárbaro. ¿Y vos en ese momento lo que pensabas era más en escribir ficción o poesía que...? Sí, me gusta. No, poesía no. Poesía nunca me interesó tanto. La novela sí, yo leía novelas, pero después me di cuenta que no iba por ese lado. Y finalmente encontré que en el ensayo, no en el tratado filosófico, ni sociológico, sino en el ensayo, encontré que podía, en cierto modo, el atractivo que tienen mis libros, por eso han sido algunos en una época, han sido bestseller, muchos. Que escribía sobre temas muy profundos de filosofía, de historia, de sociología, con el interés que podía tener, en forma narrativa, con el interés que podía tener una novela. Uh-huh.
Claro. Eso no lo hacía nadie en esa época. O sea que se escribía tratados filosóficos muy académicos, o se hacía literatura. Uh-huh. Pero eso es literatura. ¿Cómo? Eso es literatura, ¿no? Eso es literatura, sí. Claro, es literatura ensayística, pero literatura al fin, ¿no? Sí. O sea que hasta que encontraste tú, es como esos niños que buscan su instrumento, ¿no? Toman una trompeta, después toman un violín, después y hasta que algún instrumento le viene exactamente. Fue creado para... Qué misterioso eso, ¿no? En vos, en alguien tan culto como vos que le gustaba tantas cosas, qué misterio te llevó al pensamiento. Bueno, ¿no? Una de las personas que más ha influido en mi vida ha sido Sartre, que justamente él logró todo lo que yo no pude, que es ser filósofo, novelista, autor de teatro. La lectura de Sartre fue para mí un golpe muy importante. Después llegué a conocerlo en París a él y a Simone de Beauvoir. Los conocí en mi primer viaje a París en el 64. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo eran Sartre y Simón? Yo fui un gran sartreano, entre otras cosas gracias a usted, porque usted fue un gran introductor de Sartre en Argentina. Sartre, sí. Sin lugar a dudas, después de serlo. Sartre lo conocí así muy fugazmente en la Cupol. Con Simone de Beauvoir, claro, como yo había traducido algunos libros de ella, estuve en su departamento. ¿Y cómo era? ¿Cómo era ella? Ella era muy interesante. Vivía en un estudio que es un departamento de un ambiente con una escalerita caracol que daba un altillón que tenía el dormitorio, y con vista eran en Montparnasse, con vista al cementerio de Montparnasse, donde finalmente fueron enterrados Sartre y Simone de Beauvoir. Ambos fueron enterrados. Sí. No, a mí me apasionaba. Aparte que me apasionaba porque eran todo lo que, además de ser lo que yo quería hacer, y no lo logré en su totalidad, que ser literato y filósofo al mismo tiempo, además de eso, eran bohemios, no eran académicos. Eran bohemios, vivían una vida bohemia, no eran académicos para nada. Nunca pisaron estudiaron, pero nunca después fueron profesores de facultad. Qué interesante. Los dos, lo único puestos que tenían cuando eran jóvenes era profesores de escuela secundaria de provincia, de pueblos, porque ni siquiera en París. Es decir, que eran gente pobre, diríamos, casi de clase media baja. Entonces yo me podía identificar mucho con ellos. Juan José, alguna vez te escuché decir que vos, más que argentino, eras porteño. Yo nunca vi valentía semejante. No, totalmente. La gente, además yo creo que la ciudad es más importante que el país. La ciudad existía cuando no existían las naciones. Sí. Existía Atenas y no existía Grecia. Existía Roma y no existía Italia. Y la ciudad de hoy, que yo creo en que el mundo va a terminar siendo global. Yo tal vez no lo vea, seguro no lo voy a ver, pero a fines del siglo XXI el mundo va a ser global. Las naciones van a desaparecer y van a quedar las ciudades, ciudades globales. Y Buenos Aires, además, que es una ciudad cosmopolita, como París y como Nueva York. Son las únicas dos ciudades que viviría de no ser Buenos Aires, serían París y Nueva York. Roma, por ejemplo, no es una ciudad, es una ciudad de turismo, pero no es una ciudad cosmopolita en sí. Es una ciudad hay mucho turismo, pero no, yo no viviría en Roma, viviría en París y en Nueva York. Pero sos un hombre de Buenos Aires, finalmente, y además un ciudadano ilustre de Buenos Aires. Ciudadano ilustre, reconocido muy tardíamente, porque yo he sido muy ignorado por el Estado, perseguido en algunas épocas, prohibidos mis libros durante la dictadura, pero aún en la democracia, salvo en la última democracia, que fue la única que me reconoció. Pero en la democracia de Alfonsín nunca me miró, nunca me recordó. Porque estaba, no por él, porque él las veces que lo he visto me trató muy amablemente, sino por el equivalente a lo que es hoy la Cámpora. Que se llamaba en la época... La coordinadora, decís vos.
¿Cómo? La coordinadora. La coordinadora. Sí, La coordinadora no me quería. Fundamentalmente porque yo era muy antipopulista y ellos querían ligarse al populismo, querían ser socios mayores del populismo. Finalmente el populismo terminó liquidándolo, se equivocaron. Porque claro, está que en el radicalismo, yo siempre lo digo, hay una mitad democrática que está representada por Alvear en su momento, y una mitad populista que es Irigoyen. Irigoyen fue el creador del populismo. No por nada Perón es el único radical que reivindica, ¿no? Y Alfonsín era mitad democrático y mitad populismo. Y el populismo finalmente fue lo que lo hundió, porque su política económica era populista, eso es lo que lo llevó al hundimiento. Juan José, nos vamos a despedir, cuídate mucho, que te necesitamos, Bueno, no salgas de casa. Gracias por haberme concedido tanto tiempo. No, y otra, cuando yo te tendría todas las semanas, Bueno, cuando quieras. Te queremos mucho, te mandamos un abrazo muy muy fuerte, y nos vamos con Osvaldo Fresedo, Canto de Amor. Canto de Amor, que es buenísima. Sí. Abrazo grande. Juan José Cerveros. Cuando tus labios besan, mujer, es tu cantar mejor. Canto de amor, canción que suave fluye de ti. Cuando tu boca dice que sí, dice de corazón. Canta, y así cantando más te quiero. Tanto que es imposible de medir. Luna feliz, tú sola sabes de nuestro amor. Enamorada miras al sol y te alegras de mí. Ves la linda luna que al mirar vio que molestaba con su luz, y a su cara la cubrió con un tul, blanca nube que nos dejan besar, pero yo contemplo tu perfil, que no lo borró la oscuridad, y abrazándote quisiera cantar la canción que yo te oía